Nunca olvidaré la Navidad en la que entendí que algunos regalos no vienen ni de Santa, ni de ningún ser humano. Soy Ana, tengo 32 años, y esta historia ocurrió hace más de una década, cuando todavía vivía con mis padres y mi hermano menor, Daniel. A veces pienso que, si esa noche hubiéramos ignorado el sonido, si simplemente hubiéramos seguido dormidos, quizá ahora Daniel seguiría siendo el mismo. Todo comenzó exactamente a las 0, la transición exacta entre el 24 y el 25 de diciembre. Yo ya estaba en mi habitación, sin sueño, mirando mi celular. La casa estaba en silencio hasta que escuché algo que nunca olvidaré. 3 golpes secos en la puerta principal. No al timbre. No pasos. No voces. Solo golpes. Fuerte, seco, como si alguien golpeara con los nudillos, pero sin esperar respuesta. Me congelé. Nadie visita a esa hora. Ni siquiera los vecinos hacen bromas así. Escuché a mamá abrir su puerta al mismo tiempo que yo. Bajamos juntas las escaleras y encontramos a papá ya frente a la puerta, mirando por la mirilla. ¿Quién es?, susurré. Papá negó con la cabeza. No hay nadie. Pero cuando abrió la puerta, ahí estaba. Un regalo, pequeño, envuelto en papel rojo oscuro. Perfecto, como esos empaques que ves en tiendas de lujo. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era el nombre escrito sobre la etiqueta blanca. Para Daniel. Mi hermano. Un niño de apenas 7 años. Papá levantó la caja mirándola como si fuera una trampa. ¿Alguno de ustedes encargó algo? Negamos. No había motivo para un regalo sorpresa especialmente a esa hora. La parte que aún hoy me hace temblar es esta. El papel estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido segundos antes. Entramos el paquete a la sala. La caja pesaba muy poco, pero al moverla, algo dentro hacía un sonido suave, como de plástico chocando. Era demasiado ligero para ser un juguete normal. Llamaron a Daniel, que bajó con su pijama de renos, emocionado al ver su nombre en la etiqueta, pero yo veía algo raro. La letra. Era una letra muy pulida, muy fina, como de adulto. Pero no un adulto común. Las líneas eran tan rectas, tan exactas, que parecían escritas por una regla. No había temblores, ni presión irregular. Era casi inhumano. ¿Lo abro?, preguntó Daniel. Papá dudó. Realmente dudó. Pero Daniel estaba tan emocionado. Y al final, no quisimos arruinarle la Navidad. Le dejamos abrirlo. Recuerdo ese momento perfectamente. Primero él rompió el moño. Luego despegó el papel. Y finalmente abrió la tapa, despacio, como si supiera que algo importante estaba por revelarse. Dentro había una sola cosa. Un muñeco. Era un muñeco extraño, rígido, de esos de cuerpo entero, pero sin articulaciones visibles. Su cabeza era redonda, sin facciones definidas, excepto por una boca pequeña pintada en una sonrisa. Demasiado amplia. No tenía ojos, ni nariz, solo la boca. Pero lo peor era esto, el muñeco llevaba puesta la misma pijama que Daniel. La misma. Hasta el último detalle. Qué raro, ¿no?, dijo mamá, tratando de sonar calmada. Daniel, en cambio, estaba encantado. Agarró el muñeco por los brazos y dijo: Mira, mami. Soy yo. Cuando dijo eso, el muñeco, y te juro que esto no lo imaginé, emitió un pequeño sonido, como un crujido, como si algo dentro se estirara. Papá lo agarró rápido. Ya. Suficiente. Es tarde. Guardó el muñeco en el estante de la sala. O eso intentó. Porque a las 3:07 de la madrugada, escuchamos algo que nunca debió pasar. Un golpe. Suave. Como si algo hubiera caído al piso. Me levanté. Asustada.
Bajé la escalera y vi el muñeco tirado frente a la puerta de la habitación de Daniel. Pero eso no fue todo. La sonrisa del muñeco era distinta. Más amplia. Más torcida. Más viva. Desperté a mis padres y papá. Esta vez nervioso, lo metió en una bolsa negra y lo guardó en el garaje. Pero no sirvió de nada. A las 5:12 de la mañana escuchamos a Daniel llorar. Corrimos a su habitación y lo encontramos temblando, señalando la puerta del closet. Papá la abrió. El muñeco estaba ahí adentro. Sin explicación. Sin nadie que lo hubiera movido. Y esta vez, la boca del muñeco ya no estaba pintada. Era una hendidura real. Una abertura. Como una boca de verdad. Papá lo tiró a la basura a la mañana siguiente, furioso. Pero la historia no acabó ahí. Desde esa noche, Daniel cambió. Su forma de hablar, su tono de voz. Incluso sus gestos. A veces lo veo sonreír en silencio, con esa misma sonrisa amplia del muñeco. A veces lo encuentro parado frente a mi puerta a las 3:07, la hora exacta en que oí el primer ruido. Y hace unos días, encontré una caja. La misma. Roja, perfecta. Con una etiqueta nueva. Para Ana. En la misma letra inhumana. Aún no he tenido el valor de abrirla. Solo sé algo con absoluta certeza. Este regalo viene de una Navidad donde algo más observa. Algo que conoce nuestros nombres, y que no piensa irse. Nunca pensé que las cámaras de seguridad de mi casa capturarían algo que todavía me cuesta aceptar como real. Y aunque han pasado años, cada Navidad siento ese mismo escalofrío recorriéndome la espalda, como si aquello pudiera repetirse. Me llamo Luis, y esta historia ocurrió cuando yo tenía 13 años. Mi papá había instalado cámaras nuevas en el patio porque en esas fechas habían robado herramientas en casas vecinas. Él estaba obsesionado con revisar los vídeos, especialmente en las noches. Pero la noche del 24 de diciembre, fue la cámara la que nos encontró a nosotros. Todo comenzó a las 3:26 de la madrugada. A esa hora exacta, escuché un ruido metálico en el patio. Como si algo hubiera raspado contra la barda o arrastrado una cadena. Me despertó de golpe. Me asomé por la ventana, pero estaba completamente oscuro. No había nada. Pensé que era un gato o algún objeto movido por el viento, así que volví a dormir. Pero a la mañana siguiente, mientras comíamos recalentado, papá encendió su tablet para revisar las grabaciones, como hacía siempre. Hasta que de pronto se quedó completamente quieto. ¿Qué es eso?, preguntó mamá, acercándose. La expresión de mi papá. Esa expresión de miedo verdadero, de adulto que ya no intenta hacerse el fuerte, es la razón por la que esta historia me persigue. Papá rebobinó el vídeo y todos nos acercamos a mirar. Y ahí lo vimos. Una figura caminando por nuestro patio trasero. Un hombre. Con un traje completo de santa. Sombrero rojo. Abrigo rojo. Botas negras. Incluso el cinturón ancho. Todo, perfectamente limpio, como recién puesto. No puede ser, susurró mamá. Pero lo peor. No fue que un desconocido entrara a nuestro patio sin que nadie escuchara nada. Fue su rostro. O mejor dicho, la ausencia total de él. Su cara era lisa. Completamente lisa. Como si fuera una máscara de piel sin ojos, ni nariz, ni boca. Sin sombras, sin relieves. Solo una superficie plana, pálida, imposible de describir sin sentir náuseas. Pero se movía como una persona. Giraba la cabeza hacia arriba, hacia nuestra ventana. Respiraba. Se detenía. Escuchaba. Como si estuviera buscando a alguien. Yo recuerdo haber sentido un vacío en el estómago. Porque aunque yo sabía que esa cámara no tenía audio, te juro que sentí como si él pudiera escucharme respirar desde el vídeo. Luego vino lo más perturbador.
El Santa sin rostro dio unos pasos hacia la puerta trasera de la casa. Y se quedó muy quieto, mirando el pomo, como si lo estuviera analizando. Después levantó una mano. Una mano larga. Demasiado larga. Con dedos delgados y desproporcionados. Tocó la puerta. Suave. 3 veces. Exactamente como yo había escuchado por la madrugada. Pero yo juraba que había sido en la barda. Mamá nos agarró a mi hermana y a mí de los brazos. ¿Entró? Pregunté con la voz temblorosa. Papá negó con la cabeza. La cámara captó al Santa sin rostro inclinar su cabeza hacia un lado, como si algo no le hubiera gustado, y luego, retroceder. Su cuerpo se movía como si las articulaciones fueran demasiado flexibles. Las piernas parecían doblarse hacia adentro. Finalmente se detuvo en medio del patio. Sacó algo de un saco rojo que llevaba colgado al hombro. Una caja. Una pequeña caja envuelta para regalo. La colocó suavemente frente a la puerta trasera. Luego giró la cabeza otra vez hacia mi ventana. Y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando. Una mirada directa. Personal. Después, sin emitir sonido, caminó hacia la esquina del patio y desapareció entre las sombras. Pero no como alguien que se va caminando. Más bien como si se hubiera disuelto, como si su cuerpo se hubiera apagado. La grabación terminó. Nadie dijo nada por varios segundos. Finalmente, mamá preguntó en voz baja, ¿está la caja ahí afuera? Nos acercamos a la puerta. Y sí. La caja estaba ahí. Pequeña. Perfectamente envuelta. Con un moño rojo brillante. Papá no quiso que la tocáramos. La levantó con una toalla y la dejó sobre la mesa. Se quedó mirándola mucho tiempo, como si esperara que hiciera algo. Hasta que notó algo en la etiqueta. La tomó, la volteó. Y se le fue el color de la cara. La etiqueta decía: para Luis, te observé dormir. Yo sentí como todo el aire salió de mi cuerpo. Papá, yo escuché los golpes, susurré. Papá me vio como si hubiera entendido algo demasiado tarde. ¿Y entonces? Sin que nadie la tocara. La caja se deslizó por la mesa unos centímetros. Muy despacio. Como si alguien invisible la estuviera empujando hacia mí. Mi mamá gritó y papá agarró la caja y la llevó directo al basurero de la calle. Pero desde esa Navidad, algo cambió. Cada 24 de diciembre a las 3:26 de la madrugada las cámaras captan una sombra en el mismo lugar del patio. No un cuerpo. No un rostro. Solo un contorno. Mirando hacia mi ventana. Y cada año, en diciembre, encuentro algo nuevo bajo mi cama, un trozo de tela roja, una campana suelta, un botón grande negro. O una tarjeta que no escribimos nosotros. La última decía: aún no he terminado de buscarte. Mi nombre es Jacobo, y hubo un tiempo, mucho antes de que perdiera el sueño y la tranquilidad, en que yo creía que la Navidad era una época tranquila, llena de música inocente, familia y luces cálidas. Eso cambió hace 5 años. Cambió la noche en que escuché ese villancico por primera vez. Todo empezó el 22 de diciembre. Era una noche fría, demasiado fría para mi ciudad. Estaba trabajando en la sala, revisando unos documentos mientras mi mamá y mi hermana dormían en sus cuartos. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y el sonido lejano del viento. A las 2:11 de la madrugada, lo escuché. Un canto suave. Muy suave. Como si viniera desde alguna habitación o desde dentro de las paredes. Al principio pensé que era una canción cualquiera, quizá alguien escuchando música en la calle. Pero no. No era un villancico que yo conociera. Ni un ritmo moderno. Ni una melodía alegre. Era lento. Hipnótico. Antiguo. Era demasiado triste para ser navideño.
Las voces parecían de niños, pero había algo extraño, cantaban como si estuvieran susurrando el llanto de alguien. Me levanté, desconcertado, buscando la fuente del sonido. Recorrí la sala, luego la cocina. Nada. Al acercarme al pasillo que llevaba a los cuartos, el canto se hizo más claro y más inquietante. Las voces repetían lo mismo una y otra vez, un coro suave, melancólico, que sonaba como si anunciara algo inevitable. No entendía las palabras, pero la sensación que me provocaban era horrible. Como si cada nota rozara mi columna vertebral. Me acerqué a la puerta de mi mamá. No había música dentro. Luego fui a la habitación de mi hermana. Ella dormía profundamente. Pero justo cuando puse la mano en el picaporte, el villancico se detuvo. De golpe. Silencio absoluto. Volví a la sala confundido, intentando explicarlo. Pero algo en mi instinto me decía que eso no había sido normal. Que no había sido humano. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente ocurrió lo que nunca olvidaré. Mi mamá despertó con un fuerte dolor en el pecho. Pensamos que era cansancio. Que era estrés. Que era cualquier cosa menos lo que realmente estaba pasando. A las pocas horas dejó de respirar. Un infarto fulminante. Todo fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de comprenderlo. Y mientras esperábamos a los paramédicos, mientras mi hermana lloraba sin control, un pensamiento se incrustó en mi mente: ese villancico estaba anunciando esto. No lo dije en voz alta. No quería sonar loco. Pero lo sentía con cada parte de mi cuerpo. El año siguiente lo comprobé. El 21 de diciembre, en la madrugada, el canto regresó. El mismo ritmo. La misma tristeza. Las mismas voces infantiles, casi llorando. Pero esta vez sonaba desde la ventana del pasillo. Como si hubiera alguien afuera cantándolo. Yo ya sabía lo que significaba. Me quedé helado. Temblando, me acerqué a la ventana con un miedo tan profundo que me costaba respirar. No había nadie. Solo la calle vacía. La luz parpadeante del poste. Y ese canto que parecía filtrarse desde lugares donde no debería existir. Esa mañana mi vecina, doña Elena, sufrió un derrame cerebral. Murió al amanecer, justo mientras el villancico se desvanecía. No fue coincidencia. No podía serlo. La tercera vez, el mensaje era para mí. Hace 2 años. La casa estaba vacía, mi hermana ya se había mudado. Yo intentaba dormir, rodeado del frío de diciembre. A las 3:03 de la mañana. Las voces regresaron. Pero esta vez, cantaban más fuerte. Más cerca. No parecían venir de una habitación o una ventana. Parecía que estaban a mi lado. En mi cama, me incorporé de golpe, con el corazón acelerado. El villancico envolvía toda mi habitación. Pude distinguir mejor las palabras, aunque no completamente. No eran españolas. Ni inglesas. Sonaban antiguas. Como un dialecto viejo, perdido, de una época donde los villancicos no eran festivos, sino rituales. Un segundo coro acompañó la melodía. Pero este coro no era de niños. Era una voz grave. Profunda. Demasiado cercana. Y las voces parecían cantar mi nombre entre sílabas incomprensibles. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo entero estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sostuviera. Y entonces, la música se detuvo abruptamente. Un silencio espeso llenó mi cuarto. Hasta que escuché un susurro justo en mi oído: aún no es tu noche, pero pronto. Sentí un frío tan intenso que pensé que me iba a desmayar. Al día siguiente, mi tío murió en un accidente automovilístico. Ese año me di cuenta de algo claro y aterrador: ese villancico no anuncia una muerte en la casa.
Anuncia una muerte ligada a alguien que el canto alcanza. No importa dónde esté la víctima. No importa si es familia, vecino o amigo. Esa melodía los encuentra. Y este año, volvió. Ayer, a las 2:11 de la mañana escuché las primeras notas. Esta vez más fuertes. Más nítidas. Como si las voces cantaran directamente dentro de mis paredes. Y lo peor, esta vez reconocí una palabra repetida entre las voces: tú. No quiero dormir. No quiero cerrar los ojos. Porque sé que mientras escribo esto, la melodía está formándose de nuevo. Se escucha tenue. Lejana. Pero viene hacia mí. Y ya no sé si mañana despertará alguien más en mi lugar. Mi nombre es Valeria, tengo 33 años, y esta es la historia que arruinó la Navidad para mí y para mi familia para siempre. La cuento porque necesito sacarla de mi pecho, pero también porque siento que, cuanto más pasa el tiempo, más fuerte se vuelve eso que entró en mi casa aquella noche. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hija Daniela tenía apenas 6. Ese diciembre fue raro desde el principio. Primero, Daniela estaba más callada que de costumbre. No triste, solo distraída. Pasaba largos ratos mirando un punto fijo, como si pensara algo muy profundo para su edad. Y segundo, nuestra casa estaba completamente sin adornos navideños. No por falta de espíritu, sino por falta de dinero. Ese año fue difícil, y acordamos no poner árbol ni luces. Daniela parecía no importarle. Hasta que comenzaron los susurros. La primera vez que lo escuché fue una madrugada. Me despertó la voz suave de mi hija hablándole a alguien. Sí, ya sé, decía ella entre risitas. No, no se lo diré. Es nuestro secreto. Me levanté sobresaltada y corrí a su cuarto. Ella estaba sentada en el suelo, frente a la pared, como si la estuviera mirando a ella, pero cuando entré, se cayó y giró la cabeza lentamente, muy lentamente. Su sonrisa era extraña. Demasiado amplia. ¿Con quién hablas?, pregunté temblando. Con el duende del árbol, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón se detuvo un segundo. Daniela, aquí no hay ningún árbol. Ella parpadeó, confundida, como si yo fuera la que no entendía. Mamá, ¿cómo que no? Él está ahí, señaló la esquina de la habitación. Justo ahí, adentro del árbol. No había nada. Solo sombra. Me acerqué para tocar la pared, y en cuanto puse la mano, Daniela gritó: no lo toques. Le duele. Me asusté tanto que me quedé sin palabras. La abracé y la acosté de nuevo, tratando de no mostrar miedo. Pero no dormí en toda la noche. Los dibujos comenzaron al día siguiente. Mientras yo cocinaba, Daniela entró a la cocina con un papel lleno de crayones. Mira mamá, es mi amigo. El dibujo mostraba un árbol de Navidad grande, pero torcido. Las ramas no estaban rectas, parecían extendidas como brazos. Dentro del árbol había un duende de ojos enormes, completamente negros, sin pupilas. Su sonrisa era demasiado alta, demasiado abierta, como si le cortaran las comisuras. ¿Él te dijo que lo dibujaras?, pregunté con voz suave. No, dijo ella mientras sonreía. Me lo enseñó él mismo. Me mostró cómo se ve. Sus palabras me helaron. Las cosas se volvieron peores la tercera noche. Otra vez escuché a Daniela hablando. Pero esta vez, alguien le respondía. Una voz pequeña. Aguda. Demasiado rápida para ser humana. Y venía de la sala. Bajé las escaleras sin hacer ruido. La casa estaba completamente oscura. La voz de mi hija se escuchaba suave, como si estuviera jugando. Sí, ya sé, ajá, no te preocupes. Y la otra voz, la del supuesto duende, iba y venía, como si saliera de todos lados a la vez. Me acerqué a la sala, y lo que vi me dejó sin aire.
Daniela estaba sentada frente a la esquina donde normalmente pondríamos el árbol de Navidad. Ese rincón estaba completamente iluminado, aunque no había ninguna lámpara encendida. Una luz tenue verde destellaba desde la nada, y dentro de esa luz se movía una sombra del tamaño de un niño pequeño. Una figura doblada, encogida, como si trepara dentro de algo invisible. «Daniela», grité. La luz se apagó de inmediato. La figura desapareció. Mi hija me miró molesta. «Lo espantaste», dijo cruzándose de brazos. Yo estaba paralizada. «Daniela, ¿qué era eso?» Ella se encogió de hombros. «El duende, mamá. El que vive en nuestro árbol. Dice que solo yo puedo verlo. Y que tú no debes saber nada, todavía». Ese, todavía, me heló los huesos. Las noches siguientes fueron un infierno. El rincón de la sala empezó a oler a pino, como un árbol recién cortado. Pero nosotros no teníamos ninguno. Las paredes crujían como si algo se arrastrara por dentro. Y cada vez que me acercaba, Daniela aparecía detrás de mí para susurrar: «No lo molestes, mamá. Está decorando el árbol». Yo quería irme de esa casa, pero no tenía dinero. Y además, Daniela cada vez estaba más conectada con ese algo. La última noche fue la peor. Era 24 de diciembre. A las 3:18 de la madrugada escuché el villancico. Daniela cantaba con una voz dulce: «Duende en el árbol, ven a jugar, algo esta noche vas a llevar». La letra no la conocía. No existía. Era como una rima infantil hecha para invocar algo. Corrí a la sala. Y ahí estaba el árbol. Un árbol enorme, oscuro, retorcido, que había crecido en la esquina. Las ramas eran como dedos largos. La madera estaba húmeda, viva, respirando. Y entre las ramas, un pequeño cuerpo pálido se asomaba, una criatura delgada, con ojos negros que brillaban como tinta. Me miró. Sonrió. Daniela estaba parada a su lado, sujetando una rama como si fuera una mano. «Mamá», dijo, «mi amigo quiere darte un regalo». «Daniela, aléjate de eso», dije temblando. El duende inclinó la cabeza lentamente, observándome, como si midiera cada parte de mi ser. Entonces abrió la boca. Pero no tenía dientes. Solo un hueco profundo, oscuro, húmedo. Desde ese hueco salió una voz. No infantil. No aguda. Una voz adulta. Anciana. Terrible. Ella no. Aún no. Daniela sonrió. Yo casi me desmayé. Las luces del árbol parpadearon. Las ramas se cerraron como si abrazaran a la criatura. Y el árbol entero comenzó a desvanecerse, como humo, como si nunca hubiera existido. Quedó solo la esquina vacía, y mi hija, respirando agitada, como si hubiera corrido. Desde entonces, cada Navidad, Daniela mira a esa esquina y sonríe como si esperara algo. A veces se despierta hablando con alguien que no puedo ver. Hace 2 semanas me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza: «Mami, y el duende dice que este año sí vas a ver el árbol. Porque este año, el regalo es para ti». No he dormido desde entonces. Y cada noche siento el olor a pino más fuerte. Sé que algo se está acercando. Sé que no tengo mucho tiempo. Y sé que esa esquina ya no está vacía. Si quieres, seguimos con la historia 5, la esfera que apareció en el árbol, y mostraba cosas que aún no habían pasado. La comenzamos. Nunca había creído en las historias de invierno que mi abuela contaba, esas sobre cosas que caminan cuando la nieve cae en silencio. Pero la noche del 24 de diciembre, conocí algo que me hizo arrepentirme. Yo estaba solo en casa. Mis padres se habían ido esa tarde al hospital porque mi tío había sufrido un accidente. Me dijeron que no tardarían, que cerrara bien todo y que me preparara para dormir. En lugar de eso, me quedé en la sala, mirando las luces del árbol encenderse y apagarse con ese parpadeo cálido que siempre me hacía sentir acompañado.
hasta que dejaron de parpadear. Se quedaron firmes, fijas, como si algo estuviera interfiriendo. Fue ahí cuando escuché el primer golpecito en la ventana. Pensé que era una rama movida por el viento, pero afuera no había viento, ni árboles cerca. Solo nieve fresca, silenciosa, intacta. Me levanté para mirar. Y las vi. Huellas. Pero no de botas, ni de adultos, ni de ningún animal. Eran huellas pequeñas, como de un niño, o de un ser que imitaba a uno. Iban marcadas con una precisión imposible, avanzando sobre la nieve recién caída, en línea recta, perfectas, como si cada paso hubiera sido dado con una calma casi ritual. Comenzaban a unos metros de la calle, y terminaban justo en mi puerta. Sentí un latigazo en el pecho. Miré alrededor buscando a alguien más, algún vecino, alguna sombra, lo que fuera, pero no había nada. Solo un silencio pesado, como si la noche contuviera la respiración. Me quedé quieto un rato, esperando que mis padres volvieran. Pero entonces, las luces del árbol volvieron a parpadear. Una vez. 2. 3. Y se apagaron por completo. El golpe a la puerta fue suave. Un toc-toc pequeño. Pero tan insistente que me congeló las piernas. No debía abrir. Lo sabía. Lo sentía. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y pánico, me obligó a acercarme. «Hola», susurré. Y lo escuché. Una voz infantil. «Ábreme. Tengo frío». Era una voz apagada, como si viniera desde muy abajo, desde la garganta de alguien que no sabía usar bien las palabras. No respondí. Mis manos temblaban. «Por favor, ábreme, está muy oscuro allá afuera». Me acerqué a la mirilla, muy despacio, y cuando miré a través de ella, no había nadie. Solo la nieve. Y las huellas, que seguían ahí, perfectamente marcadas. Pero entonces lo noté, las huellas no terminaban en la puerta. Continuaban, muy ligeramente, bajo ella, como si algo hubiera pasado hacia adentro. Como si ya estuviera en la casa. Tragué saliva. Sentí un viento tibio subir por mis tobillos, como un aliento. Las luces del árbol se encendieron con un clic brusco. Y por un instante, entre el brillo y las sombras, vi algo moverse detrás de los sillones. Algo pequeño, rápido, como si gateara. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared. El árbol parpadeó de nuevo. La estrella en la punta tintineó, como si algo la hubiera tocado. «Tengo frío». La voz ya no venía de la puerta. Venía de adentro, detrás del sofá. No pude moverme. El árbol volvió a apagarse. La casa quedó totalmente a oscuras. Solo escuchaba la nieve caer afuera. Y la respiración lenta, húmeda, demasiado cercana, de algo que estaba conmigo. No recuerdo mucho después de eso. Solo que mis padres me encontraron en la sala, sentado frente al árbol, con la puerta todavía cerrada. Y pequeñas huellas marcadas en el piso, avanzando desde la entrada, pero jamás volviendo hacia afuera.